Buenos días, hermanos. Ezequiel capítulo 22. Espero que en casita estés haciendo tus observaciones, anotaciones, interpretaciones, aplicaciones, que puedas compartir con nosotros lo aprendido en el transcurso de nuestra lectura el día de hoy. Me ha tocado moderar el grupo el día de hoy, el grupo de WhatsApp, y lo estoy haciendo por medio de un audio que estoy transmitiendo por la plataforma de YouTube. Así que espero que podamos compartir, aprender los unos de los otros. Dice el versículo 1, Ezequiel 22, vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. Lejos de ser una pregunta, más bien pienso que es un imperativo de parte de Dios a Ezequiel para juzgar, para fungir como juez y declarar culpable a la ciudad de Jerusalén. Y la acusación es tremendamente fuerte, les está llamando asesinos. Vemos ahí la pregunta es ciudad derramadora de sangre. Es algo que ha estado pasando ya en la profecía acerca de Ezequiel. Recordemos que Ezequiel está en Babilonia, mientras que lo que está sucediendo está ya en Jerusalén. Y también les está llamando ahí y le mostrarás todas sus abominaciones. Les está llamando asesinos y les está llamando pecadores o abominables, hacedores de maldad. Es lo que le está diciendo el Señor en las acusaciones de parte de Dios a los de Jerusalén. Versículo 3, dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Ciudad derramadora de sangre, otra vez el Señor usando ahí para llamarles, decirles asesinos. Jerusalén se había llenado de violencia y se había llenado de maldad. Había un sinnúmero de abominaciones, además una nación fabricadora de ídolos que al final terminaron por adorarlos. En el versículo 3 incluye que son también asesinos e idólatras. Y algo aquí que vamos a estar mirando, creo que es uno de los temas principales de la Biblia, de toda la Biblia, pero en especial de estos libros proféticos, es el trato que tiene Dios con el pueblo por la idolatría, por la entrega a la idolatría, y cómo la idolatría los pervierte no solamente en adorar dioses ajenos, dioses falsos o ídolos falsos, sino que también los está pervirtiendo a hacer otras cosas. Versículo 4, en tu sangre que derramaste has pecado y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Por estas acusaciones, por las anteriores que ya vemos en el verso 2, verso 3, Dios les dice: tu día está cerca, destrucción viene a ti. Ahora Dios hará dos cosas con esta ciudad: oprobio, que significa vergüenza, y escarnio, que significa burla. ¿Por quiénes van a hacer esta vergüenza y esta burla? Vendrán de las naciones vecinas, que estarán mirando cómo Jerusalén va a pagar las consecuencias de su idolatría y de su infidelidad a Dios. Así como la maldad y su mala fama se extendió por las naciones, así Dios pondrá la vergüenza y burla, las va a exponer ante las naciones. Segunda de Reyes se nos dice que el rey Manasés derramó mucha sangre inocente, de extremo a extremo. En Segunda de Reyes 21:16 podemos ver esto. Toda esta abominación llegó a la presencia de Dios y Él tiene que tomar acción ante esta maldad. Deuteronomio 28:37 nos dice: por causa de la desobediencia, dice Deuteronomio 28:37, y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales que llevará Jehová. Increíble cómo Dios se los advirtió en Deuteronomio cientos de años antes, cuando fue dada la ley. Verso 5 dice: las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. En el verso 5, las naciones se empezarán a reír de ella, se empezarán a burlar de ella. Ahora esta nación, a la que un día se le llamó la hermosa, servirá de reproche a las naciones, de escarnio, de burla. Versículo 6, he aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Una parte importante aquí, vemos que dónde comienza la maldad, dónde comienza
la idolatría? ¿Dónde comienza? La acusación es tremenda porque ya comenzó con el pueblo, ahora comienza con los líderes. Y aquí la palabra príncipe se puede decir que eran los príncipes, los líderes de los pueblos, o también aquellos sacerdotes y levitas que estaban a cargo de la adoración a Dios. Pero miremos el versículo 6, dice: es aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Y la pregunta que me quiero hacer aquí: ¿para qué usamos el poder que Dios nos ha dado? Y este poder aquí pudiéramos agrandar más esta pregunta. ¿Para qué usamos nuestra posición en la que tenemos? ¿Para qué usamos nuestros recursos, nuestros bienes? ¿Para qué usamos nuestras inteligencia a veces? ¿Para qué usamos la palabra del Señor? ¿Lo usamos para bien o para mal? ¿Lo usamos para edificar o lo usamos para destruir? Entonces, la primera acusación real de los gobernantes en este capítulo, ya vimos que del 1 al 5 la acusación fue para la ciudad, pero ahora es para sus príncipes. Estaban en una posición para usar su poder de líderes para honrar a Dios y usar sus recursos para ayudar al prójimo. Una pregunta que podemos sacar aquí: ¿honramos a Dios con lo que Dios nos ha dado? Estos príncipes no lo estaban haciendo para bien, al contrario, estaban usándolo para derramar sangre. Miremos del versículo 7 en adelante cómo estos líderes estaban faltando su compromiso a Dios. Dice el versículo 7: al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Primero, ya en Éxodo 21, 22, 23, 24, 25 de Éxodo 22, vamos a mirar estas leyes, que como Dios les decía que tenían que honrar al padre, que tenían que honrar a la madre, que tenían que cuidar del extranjero, que tenían que velar por el huérfano y por la viuda. Mas sin embargo, aquí en el versículo nos está diciendo que ellos aprovechaban sus puestos, pero no para algo bien. Dice el versículo 8: mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Estos líderes no solo pecaron contra la sociedad, sino que también despreciaron la presencia de Dios mismo. Ellos tenían a dioses dentro del mismo templo de Dios. Ahora, en el versículo 8 vemos los días de reposo. No está hablando específicamente del sábado, sino que está hablando también de aquellos días solemnes, lunas nuevas, fiestas que Dios les había ordenado para su propio deleite dentro del límite de Dios. En Primera de Corintios 5:7 se nos menciona que Cristo es nuestra Pascua. Todo lo ceremonial del Antiguo Testamento representaba a la verdadera Pascua, que es en Cristo Jesús. Ahora, mi pregunta que viene aquí: ¿cuántas veces no menospreciamos nuestra Pascua? Como estos líderes estaban menospreciando sus días de fiesta, sus días solemnes, sus fiestas, sus días de reposo. Versículo 9 dice: calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. También los acusa de calumniadores, de hablar falsamente, para llevarlos a la muerte. También ofrecieron sacrificios en los montes. Además practicaron perversidades, o sea, cosas obscenas. Sí, venían de los líderes, sorprendente. Cosa que hoy miramos en los que son los noticias. A veces nos alarmamos cuando alguien dentro de la religión, ante una iglesia, está usando este poder que tiene para hacer actos que Dios abomina, aprovechándose de su cargo. Y eso es lo que estaba pasando aquí, sorprendente. Creímos que eso pasaba a la llegada de tanta tecnología, pero vemos que no. El diagnóstico de Dios es verdad. En Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. Si tomáramos en cuenta cuál terrible es el pecado, buscaríamos más de Dios. Versículo 10. La desnudez del Padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a las que estaban inmundas por su menstruo. Ya también teníamos pasajes en Levíticos donde se nos dice que la desnudez del padre no podrás descubrirla porque es tu padre. La desnudez de tu madre igual, la desnudez de tu hermana igual, la desnudez. Y nos da una lista en Levíticos, capítulo 18, 19, Levíticos 18, 7 al 11,
pero también estaban cometiendo pecado de inmoralidad sexual. Parece que había un caso de incesto, pero algunos comentaristas y algunas Biblias, en otra traducción dice que estaban acostándose, fornicando con la mujer del padre. Primera de Corintios 5:1, el apóstol Pablo tuvo que intervenir en un caso similar donde el apóstol Pablo lee una carta donde es informado que hay un caso de estos donde un hombre se está acostando con su madrastra, y el apóstol Pablo tuvo que ser determinante en esta situación y decir: expulsen al tal. Pero volviendo a Ezequiel 22, los príncipes, quienes estaban encargados de conducir al pueblo a la verdad y a la ley de Dios, estaban practicando todas estas cosas. Versículo 11 dice ahí: cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Esto es sorprendente y aterrador. Vemos que estas cosas no solamente pasan hoy en día, ni han pasado hace 20, 40, 60, 100 años atrás, sino que es algo que siempre ha estado presente en la sociedad. Los príncipes siguen aquí recibiendo acusación de fornicación con la mujer de su prójimo, suegros acostándose con sus nueras, incestos, hermanos violando a sus hermanas. Tremenda situación del pueblo de Dios. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Es el perverso corazón del hombre que necesita un nuevo corazón, y eso solo lo puede dar el glorioso evangelio de Jesucristo, hermano. Estoy ya en el versículo 11 y créeme que mis manos me están sudando porque el capítulo está bastante extenso y el que viene está más extenso, pero no solo en versículos, sino en contenido, porque vamos a mirar palabras que no hemos visto, lenguaje que no hemos visto casi en lo que ya hemos leído de parte del Antiguo Testamento. Versículo 12 dice: precio recibieron en ti para derramar sangre, intereses y usura tomaste a tus prójimos, defraudaste con violencia, te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Mercenarios, hermanos, asesinos, ganaban por quitarle la vida al prójimo, prestamistas que extorsionaban al pobre. Los mandamientos de Dios, su palabra y su ley son basura para estas personas. Jeremías 33:21. Vayamos ahí a ver qué nos dice Jeremías 3:21. Hace algunos meses ya pasamos por Jeremías, y nada más para como referencia a ver qué nos menciona Jeremías 3:21. Dice así la palabra de Dios: voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino de Jehová, su Dios, se han olvidado. Y es tremendo, hermano, lo que nos revela la Biblia, pero pensamos que esto solo sucedió allá en el pasado, y vemos hoy en día en qué situación nos encontramos, que casi es un círculo vicioso en el cual la humanidad va cayendo, y necesitamos un corazón nuevo que solamente lo puede dar Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Versículo 13: y aquí que batí mis manos a causa de la avaricia que cometiste y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. En un sinónimo de enojo, batir las manos es también aplastar algo entre las manos. Pero vayamos a los siguientes versículos, vamos a mirar más detalle acerca de lo que Dios está diciendo. Estará firme tu corazón, serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti. Yo Jehová he hablado y lo haré. Las amenazas de Dios es verdad. Dos preguntas muy directas: ¿piensas que puedes contra mí? ¿Seguirás provocándome? Es como que el Señor usar estas palabras en nuestro día. Muchas veces nosotros nos atrevemos a jugar o a tentar a Dios, y sabemos que Él es todopoderoso y que solo basta con que Él mencione una palabra para fulminarnos. Pero el Señor ha sido paciente para con nosotros y ha estado esperando hasta el último momento a que nosotros vayamos y caigamos de rodillas ante Él, suplicándole su misericordia y su perdón. Versículo 15: te dispersaré por las naciones y te esparciré por la tierra, y haré fenecer de ti tu inmundicia. El Señor usará este castigo para purificar a su pueblo. Fenecer significa morir. La pregunta que muchos podemos hacernos: ¿no será
cruel el Señor, Dios Todopoderoso, en castigar tan severamente a su pueblo para purificarlo? ¿Qué dice la Biblia? Vayamos a Ezequiel 12, del 15 al 16. Hay unas páginas atrás. Ezequiel 12, del 15 al 16. Y sabrán que yo soy Jehová cuando los esparciré entre las naciones y los dispersaré por la tierra, y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde lleguen, y sabrán que yo soy Jehová. Proverbios 3:12. Vayamos a ver qué dice Proverbios 3:12, y creo que esto nos va a quedar un poco más claro, porque hay personas que dicen que cómo Dios puede castigar a su creación, ¿verdad? A lo máximo de su creación. Y hay mucha gente que todavía dice que Dios no castiga. Vayamos a ver qué dice Proverbios 3:12. Dice Proverbios 3:12, algunos hasta se lo saben de memoria. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Deuteronomio 8:5. Me parece interesante leer estos versículos que estoy leyendo, hermano. Sé que el video o el audio puede ir un poco más allá de lo que no estás acostumbrado a escuchar, pero es importante porque muchas veces creemos que Dios no nos castiga. Si somos hijos de Dios, vamos a recibir corrección, y nosotros vamos a entender esa corrección con amor. Dice el versículo 5 del capítulo 8 de Deuteronomio: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Interesante la palabra del Señor, cómo el Señor nos va guiando en su verdad, y cómo el Señor siempre tendrá lo mejor de nosotros, y para eso a veces es necesario la corrección. Versículo 16 dice: y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy Jehová. No solamente Israel o Jerusalén será humillada, sino que las naciones, los pueblos vecinos hablarán mal de Dios. Pero después que reconozcan por qué es esta situación en la que Jerusalén está pasando, reconocerán a Jehová Todopoderoso. Creo que esa es una de las intenciones que vemos nosotros desde el principio de Dios. Cuando Dios elige a Israel y la pone como luz para las naciones, ella no supo representar a ese Dios digno en poder, en excelencia, en santidad, sino que al corromperse ella, Dios mismo tenía que intervenir para que las demás naciones pudieran ver a ese Dios santo que no tolera el pecado, y decir: ese Dios al que sirven los israelitas es un Dios justo, santo, poderoso, que castiga la maldad. Muchas veces nosotros no entendemos esas cosas, pero el que ha mirado la gracia de Dios también ha mirado su juicio, y los juicios de Dios son rectos. Versículos 17 y 18: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaños y hierro y plomo en medio del horno, y en escoria de plata se convirtieron. Bueno, el Señor está usando aquí material de metales. Voltea a otro grupo de acusados, y son la casa de Israel. La escoria es considerada igual a la basura. La basura es considerada la escoria. Es el resultado de fundir diferentes metales. Después de considerarse fuertes, se redujeron a basura, a escoria. Salmos 119. A todos los impíos, esto es una declaración general de cada pueblo en el mundo. Vayamos a Salmos 119. Dice así la palabra de Dios: como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tu testimonio. Hermanos, cuando el Señor empieza a purificarnos, empieza a purificar la maldad, pues tiene que haber castigo, tiene que haber en este caso fundición. Dios tiene que usar su poder, su fuego para purificar, y que de ahí quede lo mejor.
Y es lo que va a pasar en el pueblo. Algunos van a ser muertos a espada, otros morirán de hambre, otros serán llevados a cautiverio, otros van a morir en el cautiverio, y algunos otros Dios los ha guardado como remanentes para que den testimonio de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios es, para hablar de la grandeza de Dios y decir: por esta causa el Señor nos ha dispersado, por esta causa el Señor nos ha traído este mal, porque nosotros no hemos sido leales a Dios. Versículo 19: por tanto así dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escoria, por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén. Por tanto, se repite 2 veces, haciendo énfasis en la basura que estas personas se habían convertido. Dios los amontonará en medio de Jerusalén. Así como se quema la basura, amontonamos y quemamos. Dice el versículo 20, como quien junta plata y bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Increíble, hermanos, porque vemos a un Dios ahora airado, a un Dios lleno de furor, y no va a saciar su ira hasta no llevar a cabo su justicia. Por eso a veces no entendíamos, o de mi parte no entendía, cómo un Dios bueno podía llegar a este límite de furor y de ira. Pero recordemos que la santidad de Dios también equivale a justicia, y si la justicia de Dios es perfecta, todos nosotros merecíamos la muerte por darle la espalda a Dios y no reconocerlo como el único Dios, y lo que merecíamos era la muerte eterna. Pero aparece Jesucristo para ser nuestro intermediario entre Dios y nosotros. Versículo 21: como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundido en medio de él, y sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros. Qué cosa tan más horrenda y espantosa, que Dios, en vez que ayude, Él provoca el fuego, y Él hace que el fuego continúe hasta fundirlos. Recordemos los falsos profetas que decían: el Señor vendrá a nuestro socorro, el Señor no dejará que nos lleven de aquí. Pero por el otro lado, estaban sirviendo a Dios en el templo, pero tenían aquellos altares donde pensaron que nadie los estaba mirando, y que Dios estaba totalmente, era un Dios ciego que no los miraba, pero el Señor estaba notando todas y cada una de sus infidelidades cuando tenían esos lugares altos en las montañas. Pero ¿qué sucederá en el juicio de las naciones a la llegada de Jesucristo en la segunda venida? Mateo 25:41. Vayamos allá, Mateo 25:41, si vas conmigo, y si no, pues escucha ahí lo que dice Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay un lugar, hermanos, donde las naciones que no se sometan a Dios voluntariamente y le reconozcan como su único Señor y Salvador, y fijen en Él su esperanza como ese bendito Salvador que viene, el Señor también hará este amontonamiento del mismo que nos está hablando Ezequiel a las naciones. Incluso muchos, dice ahí mismo Mateo, que muchos vendrán y le dirán al Señor: Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto. Y Él dirá: apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Vemos cómo el Señor demanda de nosotros que nosotros busquemos y nos arrepintamos de corazón, nos arrepintamos con fe, que confesemos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor. Segunda de Pedro 2:4. Vamos a Segunda de Pedro 2:4, si lo tienes ahí conmigo. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora vemos que Dios no hace excepción, ni aun los ángeles se salvaron del castigo eterno del que Dios habla cuando Él vuelva en gloria. Entonces el llamado aquí es también para nosotros a reconocerle, a volver a Él, a que si estamos ya perseverando en el camino de Dios, continuemos con esa meta, puesta los ojos en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
En el versículo 23 y 24 de Ezequiel 22, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. El enojo de Dios se calmará hasta fundirlos. Versículo 25. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Lo contrario de estar limpia es estar sucia, que no ve llover, que se seca por el ardiente sol. La comparación que les hace a los profetas es de traer falsos mensajes por ganancias deshonestas, que le roban a las personas. El Señor les llama leones feroces. El Señor ve que estos profetas están abusando de las viudas, le están quitando sus pertenencias, sus haciendas. Versículo 26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre lo santo y lo profano. No hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. En Malaquías 2:8 escribe acerca de los líderes espirituales. Y vemos ahorita que estamos leyendo que los sacerdotes violaron la ley de Dios. Y esto fue conscientemente que ellos violaron la ley de Dios. No fue por ignorancia, sino que recordemos que los sacerdotes tenían una preparación anticipada. A los 30 años Ezequiel comenzó a ejercer el sacerdocio, pero para esto ya ellos tenían que tener un conocimiento de lo que era la ley, pero no les importó. Dice que contaminaron el santuario de Dios, no pudieron distinguir entre lo santo y lo profano. Y hay una pregunta que yo me hago ahorita: ¿podemos distinguir entre lo que es santo y lo profano? ¿Podemos ver lo que es justo y lo injusto? ¿Podemos ver lo que es Dios aborrece y lo que Dios pide o demanda de nosotros? Dice, no hicieron diferencia, y aquí es discernir, ¿verdad? No distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo, otra vez, no solamente es el sábado como se pretendía, sino que todas las fiestas que este pueblo tenía como reposo que Dios mismo le había dado, apartaron sus ojos, y yo les he sido profanado en medio de ellos. No les importó esos días y metieron ídolos, adoraron. Ya vimos que adoraron al sol, adoraban a imágenes con imágenes de reptiles, de animales. Versículo 27. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Otra vez aquí los mismos príncipes, aquellos que se esperaban que hicieran las cosas bien. El Señor los compara como a lobos, como animales salvajes que derraman sangre. Versículo 28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciéndole: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. Y esto es fuerte porque muchas veces hay personas que se atreven a hablar en el nombre de Jehová, y aquí vemos que esto ha sucedido ya en el pasado. Dice que recubrían todo con lodo suelto, profetizándoles vanidad, y vemos que la vanidad ya en algunos significados de esta palabra significa humo, significa una cortina nada más, una ilusión. Y adivinándoles, o sea, había ahí algo de adivinación, ejercían la adivinación de mentira. Y no solamente eso, sino que se atrevían a decir: así ha dicho Jehová. Interesante, porque uno de los mandamientos dice que no tomarás el nombre del Señor en vano. Versículo 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robos, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Hermano, si los líderes estaban comportándose de un modo que causaba enojo a Dios, el pueblo estaba reflejando lo que sus líderes hacían. Dice el 30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no destruyese, y no lo hallé.
Hermanos, somos esos hombres, somos esas personas que Dios nos ha llamado para predicar su evangelio, o de plano, o el Señor no haya en nosotros ese tipo de personas. No nos preocupamos por aquellos que se están perdiendo, no nos preocupamos por el vecino, por el amigo, por el hijo, por la hija. Vemos que van camino a un camino de tormento eterno, y a veces no obstruimos ese camino para decirle: mira, hay una esperanza, hay un Dios que espera que nosotros seamos diferentes. A veces no llegamos a hacer esto, solamente nos quedamos con lo que ya Dios nos ha dado, pero por eso el Señor demandará esa sangre a nosotros. Versículo 31: por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Interesante cómo cierra el capítulo 22. Dice: por tanto derramé sobre ellos mi ira, con ardor de mi ira. No solamente fue la ira del Señor, solamente la ira, sino que con el ardor de mi ira, dándole ahí importancia y el énfasis a que cuando Dios se enoja, no es un enojo como el de nosotros. Su enojo es santo, y no solamente eso, sino que su enojo consume. Hice volver al camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. En hebreo se nos dice que es horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo y santo. Esto ha sido el capítulo 22. Espero que saques tus conclusiones. Si estoy mal, hermanos, corrígeme. Deja ahí tus comentarios también. Espero que podamos interactuar y tener más de este capítulo. Y gracias, sé que me he alargado, pero es un poco interesante todo lo que hemos estado mirando el día de hoy. Bendiciones, hermano.